de hoy. Particularmente en esta tarde queremos agradecer mucho la presencia de nuestra expositora, la licenciada Mavis Alvarado, quien va a estar hablándonos sobre un tema muy interesante, precisamente que tiene que ver con esta parte física. No solamente nos interesamos en mantener un equilibrio emocional, sino también cuidar un poco de nosotros, de nuestro propio cuerpo y también cómo todo el aspecto emocional, el aspecto psicológico influye sobre esto. Así que bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Y pues la puerta está abierta, la sesión está abierta. Le damos la bienvenida a nuestra expositora y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, profesora Ariadne, por sus lindas palabras. A todos los administrativos, docentes, estudiantes, sean bienvenidos. Nunca pienses que lo sabes todo, por muy alto que te valores. Ten siempre el coraje de decirte a ti mismo, soy un ignorante. Iván Pavlov. Antes de presentar a nuestra expositora de esta tarde, queremos informarles que las preguntas que les surjan las pueden ir realizando a través del chat. De igual forma, al finalizar la exposición, podrán activar los micrófonos si necesitan hacer preguntas. A continuación, la expositora del día de hoy. Ella es Mavis Alvarado. Es nutricionista, dietista con 4 años de experiencia y actualmente cursa el máster en nutrición, medicina y salud hormonal en la mujer. Está certificada en alimentación consciente y psicología de la alimentación. También se ha certificado en el tratamiento nutricional para enfermedades no transmisibles como el diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, y cuenta con un curso de posgrado sobre el cuerpo y su imagen corporal. Es apasionada de las artes culinarias, por lo que tiene certificaciones referentes al tema y le encanta compartir recetas saludables con sus pacientes. Realiza talleres, docencias, programas de diferentes temas para población en general. Actualmente labora como nutricionista, dietista en la ciudad de David, donde es cofundadora de la Clínica Integral Salud y Mujer. Y su consulta nutricional se basa en la alimentación consciente. Con ustedes, la licenciada Mavis Alvarado. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la introducción, muchísimas gracias por la invitación. Les voy a compartir mi pantalla para poder dar así inicio a la sesión. ¿Me comentan si ya pueden ver mi pantalla, por favor? Sí se puede observar, licenciada. Gracias. Ok, listo. Entonces, bueno, como mencionaba la licenciada Geneva, voy a estar conversando acerca de este tema: composición de la microbiota intestinal y las respuestas emocionales y comportamentales. Es un tema que de repente escuchan como muy complicado, que escuchan que es un nombre que de repente desconocen qué es todo esto y cómo se involucra todo esto dentro de la psicología. Es una duda que de repente pueden estar teniendo, pero van a ir, a medida que vamos pasando la presentación, van a ir observando, van a ir enterándose un poco de cómo esto juega un papel fundamental dentro de su carrera también. Eh, bueno, como comentaban cuando leían el resumen de mi hoja de vida, soy nutricionista dietista, egresada de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Tomo un curso de genética, vegetarianismo y alimentación consciente. Por esa razón, mi consulta se basa en alimentación consciente. Tengo un posgrado en el cuerpo y su imagen corporal, lo cual es sumamente importante, sobre todo cuando trabajamos en estos tiempos con la cultura de dieta y los diferentes tamaños de cuerpo, el estigma sobre el peso y los trastornos de la alimentación.
Y estoy certificada en psicología de la alimentación. Entonces de aquí es donde nace el que yo les pueda conversar a ustedes sobre este tema tan importante. Y pues por último estoy cursando mi maestría en nutrición, medicina y salud hormonal en la mujer. Por eso mi clínica se especializa específicamente en mujeres más que nada. Aceptamos varones, pero nuestro nicho principal son mujeres. Para iniciar, ¿qué son las emociones? A ver, futuros psicólogos, alguien que me comente, ¿qué son las emociones? No sé, alguien me lo puede escribir por el chat si quiere. Nadie sabe qué son las emociones. No saben qué son las emociones, licenciados. Bueno, yo les voy a decir qué son las emociones. Las emociones, ajá, ¿alguien iba a hablar? ¿No? Ok. Las emociones son reacciones, ok, Bill Castillo, ¿qué son las emociones? De la manito León. Se me escucha, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, las emociones para mí son como aquellas reacciones que las personas tienen ante un estímulo, cosas que le pasan en su vida diaria. Son eh, esa, esa carga que tienen las personas que muchas veces expresan en sentimientos que pueden ser tristeza, odio, alegría, felicidad y las distintas más. Ok, vale, muchas gracias. Ahí está Verónica Guzmán, también levantó la manito. Sí, muy buenas noches. Bueno, para mí las emociones son estados que surgen de lo que es la interpretación. Esto puede ser consciente o a la vez puede ser automática. Ok, muchísimas gracias. Maffer. Hola, buenas tardes. Qué bueno estar aquí con ustedes. Bueno, para mí, fíjate que las emociones son un conjunto de cosas que precisamente mucha gente desconoce, que puede reflejar incluso a través de su mala ingesta de alimentos. Entonces es un tema súper interesante, licenciada Meiris, porque definitivamente le vamos a dar docencia a la gente para que aprenda a conectar su cuerpo, o sea, toda la parte física y mental, que va como muy ligado. Entonces, ese es como mi aporte realmente en cuanto a lo que es concepto más allá de lo literal en emociones. Ok, perfecto, Gracias. muchísimas gracias. Y por aquí dentro del chat tenemos un par también. Dice Joser que las emociones son reacciones por parte de nuestro cuerpo dependiendo de las circunstancias vividas. Adelina dice que las emociones son reacciones que todos experimentamos, alegría, tristeza, miedo, ira. Y Edgar dice que son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo. Muchísimas gracias por la participación y muy acertadas las respuestas, sobre todo la de Edgar. Son reacciones psicofisiológicas a estímulos ambientales, producto de la interpretación subjetiva que hacemos del estímulo y de instintos básicos de protección y supervivencia. Así que todos estaban en la línea, todos estaban dentro de lo que es una emoción como tal. Entonces, ¿cómo se conectan las emociones con el intestino? El aparato digestivo es un reflejo de la expresión facial de las emociones. Es la definición que nos dice el doctor Emerald Mayer, quien en su libro El pensar con el estómago nos relata que una expresión de las emociones similar se produce en distintas regiones del tracto gastrointestinal y que está influenciado por las señales nerviosas que están generadas en el sistema límbico. Entonces, las emociones van a estar conectadas con nuestro intestino. Como como ven en la imagen, nuestro cerebro conectado con toda esa bacteria de nuestro tracto gastrointestinal. Vamos a ir trabajando en esto, vamos a ir hablando acerca de esto y van a ir viendo cómo
van a descubrir un mundo nuevo. Algunos a lo mejor lo conocen, otros van a ir descubriendo. Como por ejemplo, que existe una comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro. Nuestro cerebro le envía reacciones al intestino y nuestro intestino le envía sensaciones a nuestro cerebro. La información sensorial que se genera en el intestino llega al cerebro por sensaciones, sensaciones intestinales. Y como respuesta, el cerebro va a enviar señales al intestino para ajustar su funcionalidad y todo esto va a dar con reacciones intestinales. Ahora, les doy un ejemplo. Ya vienen los exámenes finales, los semestrales, ¿verdad? Entonces, viene el examen súper difícil. Aquí me imagino que hay estudiantes de todos los años. Entonces, están en primer año, están aprendiendo, es el primer semestre y viene el examen muy difícil de psicología general. Está muy difícil, tengo miedo, no sé si me va a ir bien o me va a ir mal. Y desde el día antes, yo comienzo a tener diarrea o tengo náuseas, no quiero comer, no sé cómo sentirme, me tiembla, la parte de que me tiemblan las manos de los nervios, el simple hecho de pensar en que ya viene este examen, me da demasiadas, me quita el hambre por completo, o sea, no tengo hambre, y no sé por qué, no sé, ahora justo que viene el examen, me puso mala con la diarrea, que es el agua, es el agua. Quiero comunicarles que no es el agua, son sus nervios. ¿Por qué? Porque la emoción que usted está sintiendo, esos nervios que usted está sintiendo, el cerebro lo está enviando a través de reacciones al intestino. Entonces, esas reacciones el cuerpo las percibe como una diarrea, el dolor que dices, es que me duele mucho. Llegó el examen y tuvo que irlo a hacerlo presencial para colmo de males. Y entonces cuando llega usted a la universidad, qué suerte, me duele la barriga. Y usted comienza, me duele la barriga, me duele la barriga. Ay Dios, comienza a sudar frío. Es que yo no sé cómo, yo no puedo entrar al salón, me duele mucho la barriga, yo necesito ir a un baño, no hay agua, como que no hay agua en la universidad. Todo esto son simples reacciones que su cerebro le está enviando al intestino. Entonces, toda esta información, todo esto llega al intestino a través del nervio vago. El nervio vago es la principal vía que conecta el cerebro con el intestino. No sé si alguna vez han escuchado del nervio vago, pero el mismo se origina en el tronco encefálico, donde detecta, procesa y regula la gran mayoría de las funciones automáticas del cuerpo. Está regulado por el sistema nervioso parasimpático y su principal función va a estar relacionada con la calma y la relajación. Este nervio nace en el cerebro y inerva en el hipotálamo. A ver, alguien me... Ok, Yarelis, uno de los 12 pares craneales. El nervio vago va a inervar en el hipotálamo, la amígdala cerebral, luego a nivel del cuello, empieza a generar inervación a la faringe y a la laringe. Después al tórax, pasa por el corazón y pulmones y hasta llegar al intestino, donde su función será de regular vocalización, la deglución, la frecuencia respiratoria y cardíaca, la motilidad intestinal y la secreción intestinal, además del control del sistema inmunológico y anímico. Entonces, el nervio vago es un nervio muy importante y yo diría que es todo. Este nervio se encarga de la conexión. Va a conectar de manera bidireccional al intestino con el cerebro. Esto quiere decir que tendremos una vía aferente y una vía eferente. La vía aferente, una va a llevar información al cerebro, y que sería la vía aferente, y la vía eferente entonces llevaría información hacia el intestino. Y esta es un dato muy importante.
Este es un dato muy importante que debemos conocer, no se nos olvide. Y más que la función más importante de la vía frente, trayendo la información de los órganos internos hacia el cerebro. Entonces, como por ejemplo del intestino, va a llegar esa información al cerebro a través de esta vía. Entonces, que no se les olvide este dato muy importante. Entre el 80 al 90% de las fibras neuronales están concentradas entonces en esta vía, en la vía aferente. Y esto hace que los órganos internos, sean principales fuentes de información para el cerebro, y como el intestino es uno de los órganos más extensos, sería el órgano sensorial más importante. Existen dos tipos principales de neuronas que envían información en una o dos direcciones, que reciben información sobre lo que sucede dentro y en torno al cuerpo. Y también reciben información del cuerpo hacia el cerebro. Las neuronas eferentes, que envían información con efectos reguladores o motores a varios órganos y también estructurales en el cuerpo, de modo que la información eferente es transmitida desde el cuerpo, desde el cerebro hacia el cuerpo. Entonces, sé que suena medio complejo las neuronas, las vías, pero principalmente ambas hacen lo mismo, ¿no? Son los mismos términos, solamente que uno es la neurona y la otra es la vía. Como somos una máquina muy compleja, no solamente va a actuar el nervio vago, también tenemos otros actores, como por ejemplo los que vemos en la diapositiva. El sistema entérico, vamos a hablar de esto. La mucosa y la microbiota intestinal, también vamos a hablar de esto. Los neurotransmisores, el sistema endocrino, el eje hipotálamo, hipófisis, cortisol, y el sistema inmune, como son las citoquinas proinflamatorias. Vamos a comenzar hablando del sistema entérico. El sistema nervioso entérico forma parte del sistema nervioso autónomo y es conocido como el sistema nervioso del intestino. ¿Alguien había escuchado esto? Por contener entre 500 a 800 fibras a nivel intestinal. ¿Ok? Entonces, que no se les olvide, el sistema nervioso entérico puede ser conocido también como el sistema nervioso del intestino. Estas neuronas se concentran en la mucosa del intestino, comprende todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, y se comunica a través del nervio vago como tal. Se comunica con el sistema nervioso central a través de los metabolitos de la microbiota intestinal y los neurotransmisores de las hormonas. Como tal. Les quiero recomendar un TED Talk de un nutricionista también que se llama Ruairi Robertson. Se los voy a escribir en el chat para que lo busquen, donde se explica muy bien esto que yo les estoy hablando. Pueden ampliar el conocimiento. El TED Talk es un TEDx, es bastante corto, se llama Food for Thought, y habla sobre cómo nuestro estómago, cómo nuestro sistema, nuestro tracto gastrointestinal controla nuestro cerebro. Y se los dejé en el chat para que lo busquen en YouTube. Para que puedan también como ampliar esto que yo les estoy hablando y vean que es muchísimo más profundo de lo que yo les puedo hablar aquí a lo rapidito. Listo. Entonces está en inglés, pero creo que tiene subtítulos en español si alguien desea verlo en español. Entonces, vamos a hablar ahora, ya hablamos del sistema nervioso entérico, vamos a hablar acerca de la mucosa. Ya decía Hipócrates que todas las enfermedades inician en el intestino. ¿Qué es la mucosa? Una mucosa es una pared que protege a los órganos. Esta pared impide que ingresen patógenos
como son los virus, como son las bacterias, estos patógenos externos a los seres humanos, ¿no? Entonces nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de rechazar cualquier agente patógeno que quiera atravesar esta mucosa. Y la mucosa lo va a reconocer como peligro, lo va a reconocer como una amenaza, y lo que va a hacer es que se va a inflamar y va a generar una respuesta. Detrás de cada mucosa hay un sistema inmunológico, y por eso cada vez que una partícula quiere penetrar esta pared, el sistema inmune se activa y generamos reacciones como por ejemplo fiebre. Tenemos 6 tipos de mucosa. Aquí están descritas: los bronquios, faringe y laringe, piel, conjuntiva, genital e intestinal. Y todas están conectadas por un sistema linfático. Por eso cuando una se ve en peligro, todo el sistema se activa, y todas van a activarse como tal. Esto se le llama MALT, o también conocido como el tejido linfoide asociado a la mucosa. Vamos a hablar en específico de la mucosa intestinal aquí, que es la que la que va muy ligada pues a lo que estamos hablando. ¿Qué sucede cuando un patógeno quiere atravesar la mucosa? Esta es nuestra mucosa, y un patógeno quiere atravesar esta mucosa. Por ejemplo, conocemos como patógenos los virus y las bacterias, pero también puede ser un alimento. Tenemos la mucosa y luego el patógeno quiere atravesar. Cuando esta entra en contacto con la mucosa, se va a activar, y es una señal de alarma. Es una señal de alarma. Y eso va a estimular todo el sistema inmunológico, donde se empezará a desencadenar una respuesta inflamatoria. Va a aumentar los niveles de interleuquina 6, va a haber una mayor irrigación, puede haber dolor, y todas estas respuestas van a existir para eliminar al patógeno e impedir que ingrese. Esta respuesta es natural. Esta es una respuesta natural, y la mucosa se va a defender para eliminar al mismo, para protegerlo a usted también. Ese es el fin de la mucosa, protegerlos. Cuando el estímulo es constante, la mucosa se va a ir debilitando, va a existir una separación, va a generar lo que es la permeabilidad intestinal, y a su vez se va a presentar lo que es una inflamación crónica de bajo grado. ¿Qué puede generar una inflamación de este tipo? Pues que estemos constantemente exponiéndonos al patógeno. Por ejemplo, un patógeno podría ser un alimento, como les dije, ¿no? Entonces, vamos a decir, un alimento como los embutidos, que son un ultraprocesado. Todos los días comemos embutidos, todos los días exponemos a nuestro cuerpo a este patógeno, y va a llegar un punto en el que esa mucosa intestinal se va a debilitar por completo y va a generar la inflamación. Por eso estamos todo el tiempo diciendo que estamos inflamados y no sabemos por qué. Probablemente estamos consumiendo algo que nos está inflamando, que ya nuestra mucosa dijo que ya hasta aquí, no más, y no nos estamos dando cuenta. Lo que les decía, la permeabilidad intestinal. Quiere decir que las microvellosidades del intestino se van a aplanar, la mucosa se va a separar, generando que los microorganismos proinflamatorios entren al torrente sanguíneo, y así se va a generar una inflamación crónica. Entonces, no tiene que ser necesariamente el virus o la bacteria, puede ser un alimento también. Por eso, cuando una persona tiene una intolerancia, por ejemplo, a la lactosa, y estamos constantemente comiendo, tomando leche, y cosas que realmente nuestro cuerpo no está tolerando, porque es que ya mi cuerpo está detectando que la lactosa es un patógeno, esas microvellosidades se van a aplanar, vamos a tener la inflamación constante, la diarrea y demás. Por ejemplo, aquí pregunta Jesús que si utilizar tratamientos purgantes es recomendable para el cuerpo. Sí, nos tenemos que purgar, pero más que purgantes, laxantes. Me voy a enfocar más en laxantes, que es lo que utilizan en su mayoría para las personas que sufren de estreñimiento y quieren necesitan ir al baño, buscan la opción más viable, la más conocida, que es tomarse un laxante,
y van a ir al baño, por supuesto, pero el uso prolongado de este laxante, lo que hace el laxante es que barre con todas estas microvellosidades, con todas estas bacterias buenas que tenemos en el intestino, y entonces va a dar paso a una inflamación crónica de bajo grado. Entonces, el purgante, que sí nos debemos purgar cada cierto tiempo, está bien, pero no es como que todas las semanas nos vamos a estar purgando. Ahí lo mejor es que busquen la ayuda de un médico de medicina general, puede ser, que le dé el purgante correcto y la dosis correcta para que pueda para que pueda hacerlo, no se automedique. Entonces, la mucosa va a estar en continuo contacto con el patógeno o con el alimento proinflamatorio, como ya les mencionaba, ¿no? Y esto va a activar lo que es el sistema inmunológico y va a desencadenar las respuestas proinflamatorias. Y así va a existir una producción de citoquinas proinflamatorias, y estas citoquinas van a viajar a los distintos sistemas, el linfático, el sanguíneo, va a pasar por la membrana hematoencefálica. Voy a responder algunas preguntas al final. A la membrana hematoencefálica, y estos van a ir al cerebro, específicamente hacia el hipotálamo. Y para el hipotálamo, estas citoquinas serían una señal de alarma, por lo que va a activar el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal para estimular lo que es la secreción de cortisol, y por ende será una respuesta de estrés. Va a ser una respuesta de estrés, y podemos decir que los alimentos proinflamatorios pueden generar una respuesta de estrés también. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado hasta con lo que comemos, porque no es solamente que vino el virus, por ejemplo, con el COVID, el COVID genera una respuesta de estrés para el cuerpo, el COVID representa un estrés para el cuerpo, y nuestro cuerpo se va a inflamar. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado con las personas que ya sufren de alguna patología, como por ejemplo la diabetes, porque ya la diabetes genera una respuesta de estrés en el cuerpo, y el COVID lo que hace es aumentar ese estrés, y por eso pues eran las personas que antes de la vacuna veíamos más seguido en la unidad de cuidados intensivos, o veíamos que llegaban más al hospital y demás, porque pues el cuerpo estaba reaccionando, ya la mucosa no sabía qué es lo que está pasando, este virus llega y arrasa con todo, se agarra de lo que está más débil dentro de nuestro cuerpo, y pues se genera este sistema de respuesta al estrés. Entonces debemos tener muchísimo cuidado, incluso con lo que ingerimos. Se hablaba mucho, por ejemplo, siguiendo con el mismo tema del COVID, se hablaba mucho de que las personas con obesidad o sobrepeso también eran las que más llegaban a UCI, y más que nada es porque pues había un estrés en el cuerpo, y al tener el COVID la mucosa se inflamaba aún más. ¿Y por qué no todas las personas con obesidad o sobrepeso llegaban a UCI? Porque algunas, aunque tengan obesidad o sobrepeso, se alimentan muy bien, hacen actividad física y demás, y no la pasaban normal, no había ningún problema. Pero si una persona, pues que también puede ser una persona delgada, que no se alimenta bien, está generándole al cuerpo un estrés constante a través de la alimentación, llega este virus y lo ataca. ¿Y qué pasó? O sea, se puso muy mal, el COVID le dio súper terrible. ¿Por qué? Porque ya su cuerpo estaba inflamado a raíz de una mala alimentación que se estaba llevando. Entonces, cuando hablamos de una buena alimentación, no quiere decir exactamente que tenemos que llevar una buena alimentación para bajar de peso. Se trata de salud más que del peso como tal. Entonces, la microbiota intestinal. La microbiota intestinal, que juega un papel también súper importante. La Sociedad Europea de Gastroenterología y Motilidad señala que la microbiota intestinal vendría siendo el conjunto de microorganismos presentes en un entorno definido. Y la microbiota intestinal está formada por millones de bacterias en el intestino. Desde el origen del ser humano hemos estado expuestos y hemos convivido con comunidades microbianas, y les tenemos miedo, pero es un ecosistema que incluye numerosos microorganismos necesarios para el mantenimiento de lo que es la homeostasis intestinal. Entonces existen alrededor de
100 billones de especies de bacterias, que sobrepasa de hecho las células del cuerpo humano. Por una célula hay 10 bacterias. Entonces las células bacterianas como tal van a estimular el sistema nervioso y que producen neurotransmisores también y ácidos grasos de cadena corta. La microbiota está ubicada en numerosas mucosas, por lo tanto encontraremos microbiota en las 6 mucosas. La mucosa más extensa, por supuesto, es la del intestino y habrá un mayor porcentaje de bacterias en el mismo. Por una célula, recordemos que por una célula hay 10 bacterias y cada una de ellas tiene su propio ADN. Cada persona tiene una microbiota diferente y por eso es que la nutrición es personalizada, porque también, ¿verdad? Queremos compartirnos el plan de alimentación con todos en la casa y demás, pero tenemos que ver que cada microbiota es diferente y que cada cuerpo va a reaccionar de una forma diferente. Por ejemplo, yo soy intolerante a la lactosa, por decir un ejemplo, yo soy intolerante a la lactosa, pero mi hermana no lo es. Entonces mi hermana lleva una dieta totalmente diferente a la mía. Y como ella toma leche y ella come muchos productos derivados de los lácteos y demás, yo también lo voy a comer. Pero entonces mi microbiota intestinal se está viendo muy afectada porque yo estoy consumiendo algo que mi cuerpo reconoce como un patógeno y que mi cuerpo está rechazando. Yo siempre voy a estar enferma, siempre voy a estar inflamada y siempre me voy a sentir mal y mi hermana va a estar bien. Y yo voy a decir, ¿pero por qué? Son estos pequeños detalles que usualmente pasamos por alto. Son pequeños detalles que usualmente pasamos por alto. Entonces, siempre la nutrición debe ser personalizada. Aparte de que la microbiota se va a ver dependiendo también del ciclo en el que estamos, nuestro ciclo vital es muy importante, porque existen diferentes condiciones que diferentes factores que condicionan nuestra microbiota y todo esto se va a ver diferente a lo largo de nuestro ciclo vital. Por ejemplo, empecemos desde el embarazo. Depende mucho del tipo de parto que tenga la madre. Por ejemplo, si va a tener un parto normal, el bebé va a recibir toda la microbiota que existe en el canal de parto. Es decir, que cuando el bebé nace con una microbiota natural de la madre. Y de hecho va a estar es la mejor microbiota. Y está conformada por lactobacilos y bifidobacterias. Entonces, si el bebé nace por cesárea, el primer contacto con la microbiota que ese bebé va a tener va a ser con guantes, instrumentos quirúrgicos, las manos de diferentes personas con los guantes de látex, el entorno, las gasas, etcétera, y no va a ser tan beneficioso porque pues estamos expuestos a estafilococos. Entonces, pues por eso en la actualidad muchas mujeres que se han preparado en este tema quieren tener partos naturales porque saben que de salida el bebé va a recibir la mejor microbiota. Aparte de ello, la lactancia materna, que es súper importante, también va a ayudar un montón y va a ser un factor protector y potenciador de la microbiota. A través de lo que es la leche de la madre. La leche materna, de hecho, es un prebiótico, es decir, es el alimento de las bacterias. Entonces, qué mejor, la leche materna es lo máximo. Entonces, tenemos ya dos ejemplos claros, el parto y la lactancia materna, eso recién nacidos, bebecitos. En la infancia, a los primeros 6 años de vida, son súper importantes que los niños tengan contacto con todo el medio. Por eso se habla mucho de que déjalo que se ensucie, no estés constantemente limpiándolo. De hecho, no se recomienda que estemos constantemente limpiando con Clorox, por ejemplo, porque vamos a estar matando
esta microbiota que el bebé debe estar tocando, que se ensucie, que se meta los dedos a la boca y me van a decir, estás loca, maybe, ¿cómo se va a meter los dedos a la boca sucios? No, es importante para que puedan ir creando su microbiota y puedan irse siendo resistentes a estos, a las diferentes bacterias. Y si hablamos de los adultos mayores, van a tener una notable disminución de la función digestiva porque hay una menor mucosidad, aparte de que van a haber cambios debido a la cantidad de medicamentos que usualmente toman los adultos mayores por las diferentes enfermedades, patologías que llegan a sufrir por esta cantidad de fármacos, pues la mucosa intestinal se ve afectada. Voy a responder una pregunta que me hacen aquí porque va de acorde al tema. ¿Cuál es la diferencia entre prebióticos y probióticos? Probióticos son las bacterias. Son las bacterias que debemos estar consumiendo, que por ejemplo, un ejemplo básico, el yogur, ¿no? Tiene bacterias vivas, son bacterias muy importantes para nuestra microbiota, son las que van a poblar la microbiota. Y el probiótico es el alimento de estas bacterias. Por ejemplo, un probiótico lo vamos a encontrar dentro de la avena y ellos van a alimentar a estas bacterias. Sé que hay muchas preguntas por aquí, hay varias preguntas que he estado viendo, pero las voy a ir respondiendo de acuerdo a lo que vaya hablando y si no, las dejo hasta el final para responderles con muchísimo gusto todo lo que tengan las dudas. Pero como es un poquito largo el tema, quiero continuar y entonces de último las preguntas. Ok, hay factores que afectan a nuestra microbiota como tal. Entre los factores más importantes sería la alimentación, por supuesto, ¿verdad? Hay alimentos que favorecen el crecimiento de bacterias patógenas y van a crear un producto inflamatorio. Por ejemplo, los antibióticos. Nos enfermamos y nos dieron 15 días de amoxicilina. Estos antibióticos van a eliminar gran parte de nuestra microbiota intestinal y se representan un gran problema en un paciente que le mandaron tantos antibióticos y por un tiempo va a estar muy receptivo a cualquier bacteria patógena, a la inflamación, a sentirse mal, a diarreas, etcétera. ¿Por qué? Porque se eliminó gran parte de la bacteria, de la microbiota intestinal. Entonces, ¿qué le recomiendo yo a un paciente que tuvo un tratamiento de antibióticos tan largo? Enseguida probióticos. Probióticos, prebióticos, una buena alimentación y demás. ¿Por qué? Porque tenemos que repoblar el intestino. Aparte de eso, el sedentarismo, el estrés, pueden modificar el crecimiento bacteriano. Entonces debemos tener muchísimo cuidado. Es por eso que debemos movernos, no debemos estar sentados todo el día. Sé que los psicólogos, igual que nosotras, las nutricionistas, estamos sentadas mucho tiempo, pero tenemos que hacer pausas activas, levantarnos, caminar, estirar, hacer ejercicios de estiramiento, ahí mismo en el escritorio, no estemos sentadas todo el día porque el sedentarismo pues, no nos beneficia en nada. Igual que el estrés. El estrés no nos va a beneficiar en nada, es una respuesta de nuestro cuerpo que es totalmente natural, nos vamos a estresar naturalmente, pero vamos a tratar de manejar nuestras emociones lo mejor que podamos. Ustedes son psicólogos y van a saber esto muchísimo mejor que yo, pero no está de más recordarse. Así que por eso vamos a hablar del estrés también. El estrés es muy importante que sepamos esto. Y como se los digo, ustedes son psicólogos, ustedes saben esto mucho mejor que yo, pero no está de más que hablemos desde el punto de vista que estamos hablando de la parte de la alimentación también. Entonces, el estrés es un estímulo puntual, agresivo o no percibido como amenaza para la homeostasis. Entonces, se identifican 3 fases, la fase de alerta, la fase de defensa y la fase de agotamiento. A ver, Joser levantó la mano, cuéntame. Buenas noches, licenciada, buenas noches a todos. Tenía una consulta, por lo menos en cuanto al tema del estrés, afectando directamente el estómago, por lo menos lo que es el intestino irritable. Esa es una enfermedad pues que de repente no se conoce o sea, ciencia cierta lo que he leído de qué pues se origina, pero habla mucho de que tiene que ver con una relación pues con el estado nervioso de la persona. Entonces pues quisiera saber cómo se relaciona un poco pues desde esa perspectiva. Sí, vamos a hablar
Vamos a hablar de eso justo aquí, que voy a explicar un poco del estrés y aquí justamente voy a hablar del síndrome de intestino irritable. Ok, Y, o sea, gracias. cómo se relaciona. Así que, primero que nada, dentro de las fases vamos a identificar tres. La fase de alerta. Poniendo un ejemplo drástico, es como si viéramos un león. Vamos caminando y se nos apareció un león de la nada. Entonces nos va a generar un estado de alerta, ¿no? Un león. Yo le tengo pánico a los animales en general. Entonces yo me encuentro a un perrito y yo me voy a asustar, pero lo voy a poner drástico a un león. Vemos a un león, un estado de alerta. Enseguida nos preguntamos qué hacer. Primero que nada, la información viaja a través del sentido de la vista por una vía aferente hacia el cerebro. ¿Ok? Esta información va a activar el eje hipotálamo hipófisis adrenal, donde el hipotálamo va a enviar una señal a la hipófisis y esta envía una señal a la glándula suprarrenal para secretar adrenalina. Luego de secretar la adrenalina, entonces antes de secretar la adrenalina, entonces seremos capaces, luego de secretar la adrenalina, que me entretuvo la pregunta que llegó. Luego de secretar la adrenalina, entonces seremos capaces de generar una acción. La adrenalina va a tener una función importante sobre los órganos vitales para generar una respuesta, ya sea de lucha, de huida. Digo, yo no quiero luchar con un león, pero mi respuesta, estoy segura, sería salir corriendo. Va a aumentar mi frecuencia cardíaca, mi respiración va a aumentar, la irrigación de los músculos para que usted salga corriendo con todas las fuerzas del mundo y ese león no lo alcance. Una mayor dilatación de las pupilas y va a suprimir cualquier función que no sea esencial, que no sea de vida o muerte, como por ejemplo la digestiva. Estoy segura que en ese momento no le va a dar hambre. Luego se va a generar la resistencia, que es la fase 2, donde se va a disminuir la producción de adrenalina y se va a comenzar a secretar el cortisol. En esta fase, por el mismo, que se disminuye pues la adrenalina y por el mismo sistema es hipotálamo hipófisis, se va a enviar una señal para que se secrete el cortisol y la función que tendrá va a ser de estimular la gluconeogénesis, que a partir de propulsores como tal, como por ejemplo los aminoácidos, súper importante los aminoácidos, lo va a convertir en glucosa para de esa manera nutrir a los músculos, el cerebro, el corazón, y el cortisol se va a asegurar de la renovación de esta reserva como tal. Es una fase de resistencia donde usted va a sobrevivir. El organismo aguanta ahí en esa fase, que corre, tú dale. O sea, ya a mí se me cansaron las piernas, pero yo sigo corriendo. Usted ya no siente las piernas en ese momento, pero usted sigue corriendo porque usted sabe que el león viene de allá atrás. Entonces, luego tenemos la última fase, que es la fase del agotamiento, donde se instala si la situación persiste y va ligado a una alteración hormonal crónica y comienza a secretar el cortisol. Entonces, si la situación persiste, el organismo va a verse agotado, vamos a tener hormonas menos eficaces y se va a acumular en circulación y pues por supuesto va a dar un impacto negativo, ¿verdad? Entonces, este era el ejemplo del león, pero el estrés asociado a la vida al día a día que tenemos los adultos, lastimosamente, pues es otro tema, ¿no? Pero tenemos este agotamiento por estudio, como les decía, ya ahorita vienen sus exámenes finales, ya ustedes están cansados, están agotados, ya quieren que se acabe el semestre, necesitan estas semanitas de vacaciones, no es fácil ni aunque estén virtual, etcétera. Este agotamiento, este cansancio, noticias alarmantes, demás, son como el león, son el león, ya estamos en la fase de agotamiento en este momento. Entonces, los efectos del estrés y emociones negativas con el intestino, que era justo lo que preguntaba Joser, se deben pues a que existe esta fuerte conexión entre el intestino y el cerebro como tal. Entonces, el estrés el estrés y una variante de emociones como tal, pues negativas, son los que nos generan muchas de estas afecciones, como el síndrome de intestino irritable. ¿Qué otras emociones negativas podríamos mencionar?
el miedo, la ira, la ansiedad, que pueden acelerar o ralentizar los movimientos del tracto intestinal y su contenido, lo que va a hacer que el sistema digestivo sea demasiado sensible. Por ejemplo, vamos a estar hinchados, vamos a sentir dolor y va a facilitar, pues, recuerden, que las bacterias atraviesen, porque se va a generar lo que les mencionaba, pues, de que las vellosidades se van a aplanar y va a dar paso a todas las bacterias negativas como tal. Se va a activar el sistema inmunológico y va a aumentar la inflamación en el intestino, va a cambiar completamente la microbiota intestinal y por esto el estrés y las emociones fuertes van a contribuir o empeorar a diferentes enfermedades como el síndrome de intestino irritable, la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, reflujo gastroesofágico, que muchas veces no sabemos ni de dónde nacen. Me llegan mucho a la consulta personas y cuando yo hago la pregunta sobre la digestión me dicen que bueno, que sienten que sufren de diarreas, pero lo ven como algo normal y no, no es algo normal realmente. Pero cuando comienzo a preguntar, ¿sufre usted de estrés? ¿Siente que tiene mucho estrés en su día a día? ¿Cómo siente que usted descansa? Eh, Ansiedad, y comienzan entonces a decirme, sí, tengo estrés, mi trabajo me genera mucho estrés, o ¿cómo se llama? Mi vida es caótica y tengo que correr de aquí para allá, tengo 2 trabajos, hago, vuelvo, no sé qué, la ansiedad, yo quiero estar comiendo constantemente. Todo esto, al final del día, es lo que está afectando a ese tracto gastrointestinal y es lo que hace que tengamos a la mayoría de las personas inflamadas y con una diarrea crónica que no se les para nunca y que no saben ya ni qué hacer y me dicen, yo no sé qué hacer. No, eso tiene un nombre, síndrome de intestino irritable, y gran parte, pues la causa de ello en muchas veces pues el estrés. Una persona que tiene diagnóstico de síndrome de intestino irritable lastimosamente tiene que mantener sus emociones lo más controladas posible porque el estrés activa. El estrés los activa y enseguida saben que ese dolor punzante que sienten es a causa del estrés que están viviendo. Entonces, estos cambios negativos en el sistema gastrointestinal pueden retroalimentar el cerebro y crean un ciclo vicioso. Por ejemplo, en Harvard se está estudiando que el aumento de la inflamación intestinal y los cambios del microbioma pueden tener efectos profundos en todo el cuerpo. Y de esa forma van a contribuir a una fatiga crónica, enfermedades cardiovasculares y depresión. Cuando vemos a un paciente con un estrés prolongado y no solo dado a el león, sino a situaciones de la vida diaria, tenemos que indagar muchísimo más en qué está pasando para poderles ayudar. O sea, no es simplemente, sí, tengo mucho estrés y me da mucho dolor de cabeza. El cuerpo reacciona de muchísimas maneras al estrés. Hay muchísimas enfermedades que reaccionan debido al estrés que estamos viviendo a diario, y lastimosamente la pandemia no nos ha ayudado en nada con este tema. Entonces tenemos que indagar, tenemos que ser yo les digo a los pacientes, usted disculpe que yo le haga tantas preguntas, pero es que yo necesito indagar todo esto. Y por lo menos en mi caso, que soy nutricionista y no soy psicóloga idónea, yo trabajo con psicólogos y yo hago la referencia a psicología porque yo soy consciente de que yo no puedo trabajar sola con un paciente. Entonces, yo siempre les hago como consejo a los psicólogos también cuando doy estas sesiones, que si ustedes ven a un paciente así, y muchas veces estos pacientes que llegan a la consulta de psicología les dicen que no puedo bajar de peso, mírame cómo estoy, cómo, también sepan que pueden referir a nutrición y que nosotros también podemos trabajar con ellos porque muchas veces tiene que ser un trabajo en conjunto. A mí me encanta trabajar multidisciplinario por eso, porque lastimosamente se ve afectado el cuerpo completo debido a estas situaciones. Entonces, el estrés también es dado por la ansiedad. Podemos decir que es un mecanismo de defensa adaptativo ante una posible amenaza, donde nos prepara para una posible, como una respuesta adaptativa, pues, y comienza a expresar los distintos síntomas que se asemejan a los de huida y lucha, ¿verdad? Entonces, existe una respuesta de búsqueda. Existe una respuesta de búsqueda de alimentos dado por mecanismos como el cortisol,
y o dopamina. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Usualmente una persona que tiene mucho estrés y ansiedad va a buscar tapar, no sería la palabra, cubrir sus emociones a través de la alimentación. Y van a estar comiendo de forma compulsiva para mantener sedada las emociones. Esa es la palabra, sedada. Mantener sedadas las emociones a través de comida. Entonces, cada vez que yo me siento mal, tengo un atraco. Esto es lo que se le llaman atracones. Tengo un atracón y me voy al McDonald's y me como la hamburguesa, las papitas, la soda más grande, el helado, me da un pie de manzana también y no sé, quedé con hambre, deme otra hamburguesa. O sea, esto es un atracón y muchas veces lo utilizamos como una forma de sedar las emociones. Entonces, aquí ya se pasó. Al activarse la respuesta de alarma, aumenta los niveles de cortisol y esta hormona al llegar al cerebro va a activar la respuesta de hambre o de búsqueda de alimentos como tal, ¿verdad? Entonces, aquí lo vemos, el cortisol activa el modo supervivencia que se va a ver en la activación del eje hipotálamo, hipófisis, cortisol. Entonces, debemos tener mucho cuidado con esto, o sea, de verdad debemos tener muchísimo cuidado con esto, porque se está viendo muy comúnmente ahorita, o sea, ahorita esto es el común denominador que yo puedo ver en consulta y sé que lo ven mucho los psicólogos también en consulta, entonces se activa el cortisol y esta hormona al llegar al cerebro, como les digo, va a activar la respuesta de hambre, la respuesta de búsqueda de alimentos, porque nos debe preparar a una posible amenaza. Y el consumo de alimentos pues va a estar asociado al resguardo de energía. Y esto no es de ahora, esto es porque es necesario y esto viene desde tiempos muy, muy remotos y lo que hace es que activa el cerebro primitivo o reptiliano debido a que, pues como les mencionaba, en siglos pasados, pues teníamos que resguardarnos por las amenazas al frío, por ejemplo. Entonces comíamos porque de esta manera el depredador era el frío y tengo que comer, tengo que guardar comida porque viene una temporada helada y debemos resguardarnos de este frío intenso que va a venir, este desabastecimiento de comida que va a venir. Que hoy por hoy podría ser como la incertidumbre, pues, las diferentes problemáticas que nos van generando ansiedad. Por otro lado, que lo vemos también en la diapositiva, tenemos la respuesta al sistema de recompensa. El sistema de recompensa y que tiene como objetivo repetir una acción que fue placentera. Una acción que fue placentera y donde se activó la dopamina como neurotransmisor que secretamos cuando sentimos placer, ¿verdad? Entonces, repetimos el mismo acto una y otra vez porque sentimos placer al comer. Entonces, yo sé que cuando yo como, yo me siento bien. Entonces, yo voy a comer. Entonces, se activa este eje que está aquí, la dopamina, alivio placer, activación del sistema de recompensa. Debemos tener eso también en claro. Estos dos sistemas los debemos tener muchísimo en claro. Entonces, después que siento placer, va a disminuir el dolor e inducir una respuesta de relajación. Y por eso cuando comemos alimentos que nos generan esta emoción, nos genera placer, repetimos la acción ya que esto nos alivia. ¿Y quién quiere sentirse mal? Nos queremos sentir bien, ¿verdad? Entonces vamos a comer buscando esta respuesta y vamos a tener, de aquí nacen muchos otros temas. De aquí nacen muchos otros temas que debemos tener muy en cuenta y por eso les digo, presten mucha atención cuando tienen pacientes, prestenle mucha atención a la alimentación de ese paciente también. Y aquí llego a mi parte favorita. ¿Qué son los psicobióticos? Quiero que alguien me diga si conoce los psicobióticos, por favor. Escríbanme. ¿Alguien conoce los psicobióticos? ¿Nadie conoce los psicobióticos? ¿No los han escuchado nunca? No, parece que nadie los ha escuchado. Yo no, dice Zulimaira. Espero conocerlos pronto. Ok, me alegra muchísimo porque me encantan los psicobióticos. Es como se activa mi sistema de recompensas en este momento con los psicobióticos.
Los psicobióticos producen efecto positivo de manera directa o indirecta sobre las funciones neuronales al colonizar la flora intestinal. Los psicobióticos es algo que se viene estudiando muy recientemente, por eso probablemente no lo conozcan. Quería hacer la pregunta porque me hubiese llamado mucho la atención pues que alguien me dijera, yo los conozco, yo lo he leído, yo lo he visto, porque es algo muy reciente realmente. Son bacterias vivas, producen efecto positivo de manera directa o indirecta sobre las funciones neuronales al colonizar la flora intestinal, la microbiota intestinal es el término correcto. Pueden tener potencial para algunos tratamientos realmente. Las incógnitas actuales incluyen en que los psicobióticos se relacionan con las dosis respuesta y efectos a largo plazo, por eso no se utilizan tanto hoy en día, porque no se han visto tantas respuestas y sobre todo en cuanto a dosis, ¿verdad? Entonces, por eso, esta es como la incógnita principal, con como la dosis y por eso es que está en estudio. Entonces, ¿qué son? Y tenemos algunas revisiones que les voy a mostrar para que ustedes puedan ver. De hecho, hay un video muy bueno. Se me escapa ahorita porque no tengo el nombre a mano. Hay un video muy bueno sobre los psicobióticos que también pueden ver, pero producen un beneficio a la salud mental. Son beneficiosos para los estados de ánimo y procesos cognitivos. Nos podrían ayudar a procesos emocionales, mejorar funciones cognitivas, disminuir niveles de estrés y ansiedad y mejorar el estado de ánimo. Entonces, los psicobióticos podrían ayudar muchísimo con las enfermedades mentales. Por eso se están estudiando, porque son una propuesta muy, muy interesante para el mismo. Aquí tenemos esta revisión del 2018, esta revisión sobre el microbioma gastrointestinal y la depresión. ¿Qué sabemos y qué deberíamos conocer del tema? Nos deja ver una relación, tómenle captura, búsquenlo para que lo puedan leer más a profundidad, pero yo les puedo resumir que nos deja ver una relación entre el microbioma y la depresión y afirma que hay una gran cantidad de datos que se ha establecido que la depresión está asociada a nuestra composición alterada de la microbiota. Entonces, microbiota intestinal específicamente, y es la forma de riqueza y la diversidad que empieza a reducir y que existe un vínculo entre la microbiota intestinal y la depresión. Entonces, la investigación lo que está buscando pues es este vínculo como tal, que se ha estado hablando recientemente, pues de que muchas de las enfermedades mentales tienen que ver con la alteración gastrointestinal. Y señala que existe también la revisión esta como tal, señala que existe una gran pregunta sobre cómo debe abordarse el tema en general, en conjunto, pues la microbiota, el microbioma intestinal con la depresión. También en esta revisión señalan cómo examinar una cronología teórica, revisando la evidencia que apoya dos posibles hipótesis. Entonces, las hipótesis son muy interesantes. La primera habla de que el estado depresivo va a modular la microbiota intestinal, donde señala que los datos revisados como tal demuestran que el estrés y la depresión pueden proceder a un tipo de alteración de la microbiota intestinal, y estos estudios sugieren que el estado depresivo puede preceder a un tipo de modulación del eje hipófisis glándula suprarrenal, y se necesita más investigación para comprender la naturaleza del mismo. La segunda hipótesis es que la microbiota intestinal es la que modula el estado depresivo y sostiene que el microbioma es capaz de afectar la función cerebral. Y esto ocurre por la activación de fibras aferentes o también por la producción de sustancias químicas humorales que van a entrar al cuerpo y que van a entrar al cerebro a través de la producción de agentes que estimulen estas vías como tal y por supuesto el microbioma, ¿no? Entonces esto puede afectar la salud mental. Aquí se las tenía más resumidas, ¿no? Aquí está, entonces resumen.
Hipótesis 1, el estado depresivo modula la microbiota intestinal, y la hipótesis 2, la microbiota intestinal modula a el estado depresivo. Conclusiones de esta: es muy poco probable que en esta etapa de la investigación cualquiera de las dos vías pueda aceptarse como válida una sobre la otra, pues como tal, ¿verdad? Entonces deja ambas hipótesis como dignas de consideración para abrir también paso a aún más investigaciones sobre el tema. Aquí les dejo esta es otra revisión de Bermúdez-Humarán. Esta revisión es del 2019 y de esta se habla de probióticos a psicobióticos, en los beneficios de las bacterias vivas que actúan en este eje cerebro gastrointestinal. El objetivo de esta era resumir hallazgos sobre los psicobióticos, eje cerebro-intestino y el sistema inmunológico. La misma se centra en la relación de la microbiota con enfermedades del sistema nervioso y su posible tratamiento. La conclusión es que limita el uso debido a su posible interacción con hormonas sexuales y su efecto a largo plazo. ¿Qué podemos concluir? Que ya no es utópico pensar cómo la alimentación está relacionada con nuestros pensamientos y emociones. Cómo estos pueden influir en la conducta alimentaria. Nuestras emociones, nuestra alimentación, están muy relacionadas como tal. Es muy importante que no pasemos una por alto de la otra. Mi alimentación puede afectar mi salud mental. Eso es lo que se está estudiando con los psicobióticos. Y mi salud mental puede influir también en mi alimentación. Eso es bien sabido de mucho, mucho tiempo. Entonces, no es utópico pensar en estas posibilidades. También podemos concluir en que la importancia de la regulación del eje cerebro-intestino es súper importante. Y por último, entender la importancia del rol de nuestra microbiota intestinal. Es súper importante que no pasemos por alto nuestra microbiota intestinal. Se lo digo a todos mis pacientes, no va a haber nadie más que le va a hablar de su microbiota, de su intestino y de cómo usted va al baño que yo. Porque es que es importantísimo que cuidemos nuestra microbiota. De verdad, chicos, cuiden su microbiota, pongan en práctica como que las cositas que les he estado diciendo aquí, porque también va a afectar su estado anímico como tal. Entonces, no lo pasemos por alto, no nos hagamos los locos con nuestra alimentación, no pensemos que nuestra alimentación es solamente para que yo baje de peso o gane masa muscular o lo que sea al verme al espejo el número de la balanza. La alimentación no es solamente el número de la balanza. La frase con la que yo defino mi consulta y que se lo repito hasta el cansancio a mis pacientes es que el peso no define tu salud. Hay muchas otras cosas que definen tu salud, hay muchos otros factores que tenemos que tener en cuenta y tenemos que poner en práctica lo que hablamos de las emociones y demás, y aparte de eso, alimentarnos correctamente, como les digo, no solamente por el número en la balanza. Y con esto muchísimas gracias por la invitación. Voy a responder las preguntas que me han hecho en el chat. Vamos a ver qué me han preguntado en el chat. Tengo que irme un poco arriba. Okay. Ya hablé de los purgantes. Ok, dice, quería compartirle. Ajá, es un comentario. Me pasó con mi tía, quería que le compartiera la dieta que me mandó mi nutricionista. No podemos compartir dietas. No podemos, es que si a mí me funcionó la Tylenol para el resfriado, para la fiebre, me funcionó la Tylenol, no quiere decir que la fiebre de mi vecino sea igual que la fiebre que yo tuve. Entonces, si vamos al doctor por medicamentos diferentes, también tenemos que ir al nutricionista porque nuestra alimentación es diferente. Edgar pregunta, mi pregunta es por el reflujo seguido cuando se comen ciertos alimentos. Ok, probablemente estés comiendo alimentos que sean muy picantes, con mucha salsa, con mucho
grasas que ocasionan el reflujo. Hay personas que pues por patología sufren de reflujo gastroesofágico, eh, se debilita la boca del estómago y o sea, la boca del estómago debe estar cerrada, pues entonces al debilitarla, ella va a abrirse y los jugos gástricos van a subir con mayor frecuencia y esa es la razón por la que sufrimos de reflujo gastroesofágico. Mi recomendación, trate de evitar picantes, salsas, grasas principalmente, grasas saturadas, grasas como por ejemplo el aceite. Otra pregunta aquí es, ¿qué pasa si una persona con diabética crónica le dio COVID y no le pasó nada? Si se supone que su nivel de defensa debe estar por debajo, ¿por qué ocurre esto? Realmente no tiene nada que ver, em, porque eh, tiene diabetes crónica, puede estar controlada, puede ser que tome medicamentos, no necesariamente todos los diabéticos van a quedar en UCI, no necesariamente todos los hipertensos van a quedar en UCI. Si está vacunado, mucho menos, esa es la idea de la vacuna. Su nivel de defensa no tiene por qué estar más por debajo que el de las demás personas, porque puede ser que se alimente correctamente, puede ser, estoy haciendo suposiciones, ¿no? Pero puede ser que se alimente correctamente y puede ser que, nada, realmente hay personas sanas que han quedado en UCI, personas que pues, tienen alguna patología que no amerita, pues no se alimentan bien. Es que una persona, por ejemplo, los diabéticos, ellos saben muy bien cómo alimentarse. Ellos saben muy bien cómo alimentarse. Ellos son personas que les gusta investigar su enfermedad apenas le dan, eh, eh, apenas le dan el diagnóstico y ellos aprenden a alimentarse correctamente. Entonces, realmente no necesariamente tienen que quedar en UCI. El consumo de salsa promueve la gastritis. Bueno, si sufres de gastritis y comes salsa, probablemente te dé dolor, pero salsas muy ácidas puede ser que de algún dolor. No todas las personas que sufren de gastritis, los mismos alimentos le activan el dolor. Hay personas, por lo menos, a mí me activa el dolor enseguida el limón y no necesariamente tiene que activarlo el limón, pero a mí me pasa y a otras personas no les pasa para nada. De hecho, no debería pasar, pero cada cuerpo es diferente. Gracias, el peso no define tu salud, apréndanselo. Debí ponerlo en la presentación, pero no vamos por ese tema. Pero esa es mi frase, es con lo que identifico mi consulta a mis pacientes. Recomendaciones para las hemorroides, empezando cero esfuerzo. Nada de esfuerzo, muchísimo cuidado con lo que come, lo mismo. Bajar el tema de las salsas, bajar el tema de las grasas, picantes, todo eso afecta en el tema de las hemorroides. Y sobre todo, cuidado con los esfuerzos. La carga de cosas muy pesadas usualmente hace que las hemorroides salgan. Es normal que cuando a alguien le da ansiedad o estrés le dé por comer cosas dulces. Sí, es el mecanismo de defensa. Acuérdense que acuérdense que tenemos, no, esta no es la diapositiva. Acuérdense que tenemos este eje, dopamina. Entonces, si yo sé que comerme un cheesecake me hace sentir muy bien, comerme un cheesecake me hace ser feliz, entonces yo me voy a comer un cheesecake cuando yo me siento mal. Cuando mi ansiedad está por las nubes, yo me voy a comer un cheesecake, porque pues hasta que cuando se comen ese cheesecake, hasta que se dice, qué rico, me siento bien. Entonces tenemos que aprender a canalizar las emociones de otra manera que no sea el dulce. ¿Por qué razón? Porque ese mismo dulce que usted se está comiendo ahí con el cheesecake le va a alterar muchísimo más las emociones. Llega directamente al sistema nervioso, alimenta que esa ansiedad perdure. Entonces tenemos que canalizar las emociones y, por ejemplo, mi recomendación número 1 para mis pacientes es la meditación. Yo trato de que mis pacientes aprendan a meditar o que busquen algún tipo de actividad que les relaje también. Por ejemplo, hacer actividad física. O si no quieren meditar, pues que vayan a hacer actividad física. Que salgan a hacer una caminata, que salgan a que salgan a correr, que vayan a un gimnasio, todo esto les ayuda y al final también es un sistema de recompensa para ese paciente. Yo se lo digo, si usted está muy estresado y
salga a correr, que esa corrida sea como su recompensa, que se sienta bien. Entonces sí, acuérdense que es el sistema de recompensa, no lo olviden, no juzguen a una persona que se está comiendo un cheesecake por sentirse mal. ¿Es bueno ser vegano? Sí, es bueno siempre y cuando lo lleve bien. Busquen un nutricionista, no se pongan a inventar a ser vegetarianos, veganos, flexitarianos, semi-vegetarianos o lacto-vegetarianos, porque lo leyeron en internet. Busquen ayuda de un nutricionista que sepa del tema, porque necesitan tener mucho control también con el tema de las vitaminas y minerales. Porque hay reacciones alérgicas a un alimento, en algunas personas y en otras no. Genética, alteración de la microbiota intestinal desde bebés. Por eso se les hace mucho énfasis a los bebés que por favor, eh, la alimentación complementaria sea lo más natural posible. Dejen de estarle dando compotas del súper, jugos del súper a los bebés. Hagan la compota con el zapallo y la zanahoria natural. De hecho, la del súper sabe hasta mala. Denle al bebé el natural. No le den sal, no le den azúcar antes de los 2 años. Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Lactancia materna extendida hasta los 2 años dentro de lo que se pueda. Porque la microbiota intestinal al verse alterada tiene como respuesta muchas veces alergias a los alimentos. Pero usualmente es por genética, hereditario. ¿Qué recomendación daría para, como futuros psicólogos, realizar una intervención a las personas que tienen estos atracones por ansiedad? Es decir, ¿cómo se puede ayudar a disminuir este tipo de situaciones en los pacientes desde un enfoque nutricionista? Ok. Está larga la pregunta. Vamos por parte. ¿Qué recomendaciones le daría a los futuros psicólogos para realizar una intervención a las personas que tienen estos atracones por ansiedad? Primero que nada, como se los acabo de mencionar, hay que enseñarles a canalizar el estrés y la ansiedad de otras maneras, que no sea comida. Por eso les recomiendo actividad física, les recomiendo meditación, eh, encontrar un hobby, encontrar algo que les sea como el sistema de recompensa para que dejemos de ver la comida como la recompensa principal, ¿verdad? Eso por una parte. ¿Cómo se puede ayudar a disminuir este tipo de situaciones a los pacientes desde un enfoque nutricional? Sería la palabra correcta. La verdad, necesitan especializarse, necesitan estudiar acerca de los trastornos alimentarios para que puedan entender, porque los trastornos son diferentes. Entonces, si ahorita ustedes se gradúan y son psicólogos generales, traten de buscar sobre estos temas, de estudiar sobre estos temas. Hay muchos cursos, certificaciones que les pueden ayudar. Ya cuando estudien la psicología clínica y se vayan especializando en sus áreas, también pueden ir estudiando acerca de estos temas. Es muy importante el apoyo psicológico con los TCA. Y desde el enfoque nutricional, mi recomendación es que deriven con un nutricionista que sepa de trastornos de la alimentación, porque el nutricionista tiene que manejarlo desde ciertas formas, de cierta manera. Entonces, hagan derivación, no tengan miedo a trabajar con otros profesionales, de hecho es lo mejor. Trabajar de forma multidisciplinaria es mi recomendación para todos ustedes. Busquen su equipo de trabajo con lo que se vayan a especializar, no se queden solos. Yo trabajo con psicólogos, o sea, trabajo con 2 psicólogas que cada una tiene su especialidad, cada una tiene su método de trabajo y yo sé cuando tengo un caso a dónde derivarlo y es lo mejor la verdad. Porque yo sé que yo no puedo hacer todo sola y estoy certificada en psicología de la alimentación, pero no puedo hacerlo sola porque yo no soy psicóloga, solamente puedo ayudarles. Espero haber respondido la pregunta. Escucho de personas que al ir al baño demoran horas, leen el periódico y todo esto. No, esto no es normal. Debilitan los músculos, debilitan el músculo liso. Si son mujeres, debilitan su suelo pélvico. Eso no es normal. No pasen o no se vayan al baño con el teléfono 1 hora allá a ver TikTok. 1 hora ahí viendo TikTok. Eso es malísimo, contraindicado. Así que no.
Eso no es normal. Licenciada, me gustaría que nos platicara un poco sobre el tema de la bulimia y anorexia, tanto la psicología como la... Sí, sí, está muy ligado, pero necesito como otra hora más para hablarles de ese tema. Así que hagan otro webinar y yo se lo doy. Es que el cheesecake es vida. Sí, y el flan también. ¿Cuánto se afecta la microbiota intestinal de una persona que padece celiaquía? Uy, no, es que no te puedo explicar cuánto se afecta. Porque si es celíaco diagnosticado, vive con una inflamación crónica terrible, diarrea, todo, o sea, todos los síntomas de la celiaquía se le van a activar. Muy malo. Debe ser terrible. Entonces, por favor, no sigas comiendo, no sigan comiendo gluten si son celíacos diagnosticados. Si no están diagnosticados y solamente lo sospechan, háganse las pruebas necesarias. Dice acá, la celiaquía en algún momento se cura o de por vida hay que consumir alimentos sin gluten. De hecho, depende. Es que existe la sensibilidad al gluten, la intolerancia al gluten y la alergia al gluten. Tenemos que saber en qué estadio está para de esa forma poder definir si puede o no seguir comiendo gluten. Alergia al gluten, cero. O sea, puede ser que tal vez en algunos años supere la alergia, pero es bien complicado. Intolerancia, se va a jugar con la microbiota intestinal muy grandemente y le va a causar mucho dolor. Y la sensibilidad, pues sí, puede comer gluten, vamos a decir que hoy se comió pan, hoy comió pan y comió macarrones, pero ya mañana, si usted vuelve a comer macarrones, se va a sentir muy mal. Entonces tenemos que identificar en qué estadio está para saber si puede comer gluten o no en algún nivel. ¿De qué manera podemos consumir los psicobióticos? Tienes que ir a consulta, porque es diferente en cada paciente. De hecho, los psicobióticos, tengo que buscar el video para decirles. Déjenme ver si lo puedo encontrar aquí rapidito antes y dejárselos en el chat, porque sé que lo tengo por aquí, para que lo vean y puedan entender más acerca del tema. Estudien, estudien el tema, búsquenlo. De hecho, no, se llama psicobióticos, bacterias para curar enfermedades mentales. Déjenme escribírselos aquí. Psicobióticos. Es muy interesante. Se trabaja con diferentes suplementos para ayudarles con el tema, pero como está en estudio, tenemos que trabajar un poquito más con respecto al tema. Uy, ¿por dónde iba? Ajá, aquí. Dailem dice, hola, una pregunta, si la microbiota se llega a alterar por todo consumiendo, para los que me están escuchando y no leyendo el chat, ella pregunta si la microbiota se altera, ¿cómo puede regularse? Consumiendo probióticos. Los probióticos se venden como suplementos, pastillitas así. También lo pueden consumir yogur, kefir, productos fermentados. Lo más común que encontramos fermentado en el mercado es el yogur. También conseguimos el kefir, que es un lácteo fermentado. Conseguimos el kimchi, que es repollo fermentado, el chucrut, que también es repollo fermentado. El kimchi es picante, el chucrut no. El chucrut es súper fácil de hacer, lo pueden hacer ustedes mismos en casa. Y es buenísimo, sabe súper rico. Entonces, consumiendo productos fermentados, volvemos a poblar nuestro intestino de esas bacterias buenas y solamente que tenemos que darle el periódico, también tenemos que alimentar las bacterias. El periódico lo conseguimos en lo más básico, avena, avena, frijoles, ajo, cebolla, este tipo de alimentos. ¿Existe algún área de la psicología que mezcle esa área con la alimentación? Claro, la psicología de la alimentación. Psicología de la alimentación. O también tiene varios nombres. Psicología de la alimentación, psicología de la nutrición. Creo que hay otro nombre, pero se me escapa. Hay diferentes certificaciones del tema. Por eso es que yo les estoy hablando de esto, porque estoy certificada en ese tema. Eso es prometido. Prepararemos otros webinars para... Perfecto, está bien, ¿ven? Hay otros webinars para ustedes. Me invitan y yo les ayudo con el tema. Porque sí, son súper largos, son temas súper largos y que, bueno, ahorita pues estamos hablando específicamente
la microbiota, que es uno de mis temas favoritos. Y pues bueno, bulimia y TCA, esto. ¿Hay maestría en eso, en psicología de la alimentación? Sí, sí hay maestría en eso. En el exterior, aquí no hay. Aquí en Panamá no hay nada relacionado al tema. De hecho, está como haciéndose muy conocido aquí en Panamá el tema de la psicología de la alimentación. Pero sí hay una maestría con respecto a ese tema. Hay una maestría como tal. Yo tengo una certificación, eh, pero sí hay maestría. De hecho, hay psicólogos aquí en Panamá. Hay una psicóloga aquí en Panamá. Hay como una o dos que se enfocan en el mindful eating y alimentación consciente y trabajan este tema. Pueden especializarse en alimentación consciente también y les ayuda. De hecho, la psicología de la alimentación es como un complemento a la alimentación consciente. Es como, nos ayuda muchísimo. Entonces, pues, por eso que yo no me enfoco tanto en el peso, porque yo trabajo alimentación consciente. Entonces, yo me enfoco en estos otros temas, como por ejemplo, trabajar el intestino, trabajar en tu salud mental, muchas otras cosas, imagen corporal, todo esto que no tiene casi nada que ver con el peso. Mi consulta es cero pesocentrista. No vemos el peso. Si mi paciente no se quiere pesar nunca, pues nunca se pesa. De hecho, tengo la balanza ahí de adorno muchas veces porque depende mucho. Yo le pregunto al paciente, ¿te quieres pesar hoy? Y me dicen, no me quiero pesar. Bueno, no te pesas. A mí hasta se me olvida preguntarle si se quieren pesar. Entonces, cuando ya van saliendo, ven la balanza, ¡ay, el peso, Lisa! Y no me pesó. Bueno, vamos a pesarte. Pues si te quieres pesar, sí, bueno, vamos a pesarte. Porque trabajamos otros temas que no es el peso. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si quieren abrir el micrófono para preguntar algo, si quieren escribir algo más en el chat, si ya se aburrieron de escucharme. Yo hablo mucho, entonces me voy extendiendo en estas presentaciones. Cuéntenme, ¿alguna otra pregunta? Igual, a la escuela de nutrición se le da la asignatura de psicología. Sí, exactamente, a mí me dio clase la profesora Alba. A mí me dio clase, creo que estaba como en tercer o cuarto año, me dio clase la profesora Alba de psicología se llama así justamente la materia, psicología de la alimentación. Eh, no, psicología de la nutrición se llama la materia. Interesante, gracias por la atención. Dice, gracias a ustedes por la invitación. Aquí está mi contacto, por si, ay, ¿qué hice? Aquí está mi contacto, me pueden seguir en Instagram como de Ropa Verde. Yo soy de Ropa Verde. Mi correo, mi número de teléfono no lo anoté en esta presentación, pero se los voy a poner aquí. Aquí está, para que me puedan escribir. No, está mal, es 6470. Es 6470-4715. Por si pues tienen alguna duda los estudiantes, pueden escribirme, cualquier duda, no sé si todos son estudiantes, la verdad, creo que hay profesores, ¿no? Mi consultorio queda ubicado en la Plaza Beverly Hills, no sé si saben dónde queda, pero es justamente detrás del back de Avenida Valdía, hasta el back, atrás hay una plaza frente a Sandy Autos, ahí está mi consultorio, es una clínica, de Clínica Integral Salud y Mujer, como les comentaba, al inicio, como me especializo en salud hormonal femenina, esa es mi especialización principal, pues la clínica está basada pues, en eso prácticamente, en ayudar a las mujeres en diferentes temas. Somos un conjunto de mujeres trabajando juntas. Yo soy la nutricionista, está la fisioterapeuta de suelo pélvico, rehabilitación del suelo pélvico es su especialidad, embarazadas también, y está la estimuladora temprana y psicóloga. Tenemos una psicóloga en la clínica, de hecho por aquí la deben conocer porque sé que les ha dado varias sesiones, la licenciada Candy Santamaría, que es especialista también en familia, niños y trabaja el encouragement en mujeres. Así que pues bueno, aceptamos hombres, no se sientan cohibidos por el nombre, aceptamos hombres, pero pues quisimos hacer este centro integral para mujeres. ¿Por qué? Porque es
una forma pues de llegar a diferentes mujeres que en diferentes patologías. Mi especialización es estimulación, perdón, estimulación temprana, salud hormonal en la mujer y medicina de género, porque entonces también veo todo tipo de enfermedades que sufren las mujeres, llegando incluso a uroginecología, y también veo algo que se nos olvida mucho y son las mujeres con la menopausia. Entonces es como un tabú que una mujer llegue a la menopausia. Yo les recibo ya con mucho amor y cariño porque necesitan apoyo. La estimuladora se llama Angie Rivera. La estimuladora se llama Angie Rivera y la fisioterapeuta se llama Nicole Branda. Y bueno, ya les dije, yo sé que conocen a Candy porque ella les da siempre por ahí sesiones. Así que bueno, quedo a la orden con muchísimo gusto. No sé quién es Yareli, pero nos conoce, así que muchísimas gracias. Le voy a decir a las demás. Muchísimas gracias, chicos, por la invitación. No sé realmente quién me invitó, solamente sé que el profesor José, que no lo conozco, pero estimuladora, ya entiendo. Al profesor José no lo conozco, pero mi hermana siempre me cuenta las cosas que habla en sus sesiones. Muchísimas gracias. No sé si está por aquí, no sé si está por aquí, pero muchas gracias, chicos, por la invitación. Quedo a la orden para lo que necesiten. Sí, buenas noches, Mavi. Te habla Jania González, digamos que coordinadora de la parte estudiantil general de la Semana de la Psicología. Bueno, en nombre de todos nosotros te agradecemos. Y Karen fue muy amable en proporcionarnos tu nombre y definitivamente no hemos quedado decepcionados de la intervención. De hecho, ha generado muchos temas adicionales. Y bueno, como tenemos muchas más actividades que desarrollar en el transcurso del año académico, pues definitivamente vamos a estar tomando esos temas que han generado interés para desarrollar otros webinars. Así que no dudes en que te vamos a estar contactando. Y bueno, Karen y yo pues nos conocemos bastante bien, así que sé que ese contacto directo ahí lo tenemos ya. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Cordialmente invitada también a seguirnos en las actividades que tenemos. Sé que está bastante ocupadita, pero bueno, es parte del proceso. Sí. Solo más en llegar cuáles son las otras actividades para saber. Sí, sí. Bueno, Giniva, no sé, bueno, la profesora Ariadne, no sé si tenía algo que decir, y si no, pues vamos dando por culminado el webinar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. profesor José. Bueno, acá hablando de la computadora de la profesora Ariadne, porque es que la mía se cayó la señal allá, pero estábamos escuchando acá, y yo quiero agradecerle personalmente pues a la licenciada Mavis, hermana de mi muy querida y apreciada Karen, por pues la experiencia que ha tenido para con nosotros y conocerla de esta manera, pues porque cuando ella nos dijo y nos comentó que su hermana nos podía ayudar, yo, con mucho gusto, es una cuestión de familia, porque no crea que nosotros acá en clases la apreciamos y la valoramos mucho, porque en una ocasión ella mencionó, hablamos de la importancia de la psicología y del manejo mancomunado, pues con otras especialidades, y ella dijo, sí, mi hermana manda al psicólogo porque ella trabaja con los psicólogos. Entonces yo le decía a ella, denle un abrazo a su hermana porque porque es la interdisciplinariedad. Entonces quiero agradecerle pues en nombre de la escuela también, el mío personal, por pues este tiempo que ha dedicado para nosotros y para nutrirnos, valga el uso de la palabra, para nutrirnos con su conocimiento. Y sé que es bien apreciado por los chicos y por todos nosotros, sobre todo cuando hizo referencia al examen de general, sobre todo. Así que muchas gracias, licenciada Mavis. Eso, A la muchachos. orden. Muchas gracias por la invitación. Karen siempre pues me hace los comentarios, y pues sí, la verdad es que para mí es muy importante, como se los decía a los chicos, el trabajo multidisciplinario. Por eso pues tengo un equipo de trabajo, porque no
usualmente pensamos, no, es que tengo que bajar de peso, pero no todo es bajar de peso, hay mucho más detrás de eso y por eso pues se trabaja así. Por eso le decía a los chicos, indaguen, pregunten. Ya yo sé que ellos preguntan, que el psicólogo pregunta bastante, pero hay que preguntar y no tener miedo a referir, porque hay que trabajar en conjunto. Claro, sí es cierto. Bueno, acá mis hijas tienen problemas de subir de peso, no es de bajar, es de subir. También es muy común. Así que muchas gracias nuevamente, un abrazo, agradecido. Gracias. Muchas gracias, licenciada Mavis Alvarado, por una magnífica presentación. No estoy en esta vida para cumplir las expectativas de otras personas, ni siento que el mundo deba cumplir las mías. Fred Pierce. Le agradecemos a todos los asistentes en el día de hoy. Les extendemos una invitación para que participen de todas las actividades de la Semana de la Psicología y para que nos acompañen en los próximos webinars que tendremos a partir de mañana, 22 de junio a las 2, con el licenciado Abner Ábrego y el tema trastornos relacionados con sustancias. Y a las 6 p.m. con la Magister Irina Intriago y el tema habilidades blandas y trabajo en equipo. También tendremos la exposición de Psicología y Arte en los pasillos de la Facultad de Humanidades de 9 a.m. a 3 p.m. Sin más, fue para mí un honor haber sido su moderadora el día de hoy. Que tengan todos buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos. Gracias, licenciada. Saludos. Hasta luego, gracias.